En una revisión realizada por Milenio se encontró que, de comprobarse la participación del FBI en el traslado de Ismael El Mayo Zambada, se habrían violado al menos 3 acuerdos internacionales y 5 artículos de la Ley de Seguridad Nacional. El hombre más buscado del narcotráfico mexicano llevaba casi 2 años en una celda de Nueva York y hasta esta semana su versión de los hechos parecía cerrada. Pero un reportaje sobre una avioneta exhibida en un museo de El Paso, Texas, acaba de reabrir uno de los expedientes más incómodos entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano exige ahora que el FBI explique algo que durante casi 2 años negó por completo: haber participado en la captura de Ismael El Mayo Zambada. Si se confirma, no sería solo un escándalo de espionaje. Sería la prueba de que Washington operó dentro de territorio mexicano sin avisar a nadie, y eso tiene un nombre en cualquier tratado internacional: violación de soberanía. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vamos a los hechos, porque aquí hay fechas, documentos y una frase que ya se volvió viral en Palacio Nacional: alguien mintió. La dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, este martes 7 de julio de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no la dijo como reproche genérico, la dijo señalando directamente a 2 versiones oficiales de Estados Unidos que se contradicen entre sí sobre un mismo hecho. ¿Cómo terminó Ismael Zambada, de 76 años, cofundador del cártel de Sinaloa, sentado en un tribunal federal de Brooklyn? Para entender la magnitud de lo que se está discutiendo hoy, hay que volver al origen. El 25 de julio de 2024, una avioneta privada aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso. A bordo iban 2 hombres, Ismael Zambada García, El Mayo, y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Minutos después, agentes estadounidenses los detuvieron a ambos. Fue, en ese momento, la mayor captura del narcotráfico mexicano desde la detención de El Chapo en 2016. Pero lo que no cuadraba desde el primer día era cómo habían llegado hasta ahí. Zambada nunca se entregó por voluntad propia. Según su propia defensa, fue engañado. La historia que su abogado Frank Pérez ha reconstruido ante la Corte de Nueva York describe una cita concertada en una finca llamada Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán. Ahí, Joaquín Guzmán López lo convenció de subir a una camioneta. De la camioneta pasó a la avioneta, esposado. Y de la avioneta, directo a suelo estadounidense, donde lo esperaban para detenerlo. Es decir, un ahijado entregó a su padrino. Y ese padrino era, según las autoridades de Estados Unidos, uno de los capos más poderosos y esquivos de la historia del narcotráfico moderno. Pero aquí está el problema que México lleva casi 2 años tratando de resolver. ¿Quién orquestó ese engaño? ¿Fue un arreglo exclusivamente entre las 2 facciones rivales del cártel? ¿O hubo una mano estadounidense detrás, operando en territorio mexicano, sin que nadie en el gobierno de México lo supiera? La primera respuesta oficial llegó rápido, y fue tajante. El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a los medios a descartar cualquier intervención directa. Sus palabras, ahora citadas una y otra vez en la conferencia de esta semana, fueron estas: no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron agentes ni gente estadounidense en México. Según Salazar, todo fue un arreglo entre cárteles, uno se entregó al otro, y Washington simplemente recibió al paquete cuando aterrizó en su territorio. Durante meses, esa fue la versión que quedó grabada en el expediente diplomático. México, por su parte, insistió en que jamás fue informado de nada, ni antes, ni durante, ni después del operativo, y que eso ya representaba un problema serio. Si de verdad fue una operación entre cárteles rivales, ¿por qué Estados Unidos nunca compartió esa información con las autoridades mexicanas antes de que ocurriera? Pero el asunto, en ese punto, seguía siendo una sospecha diplomática sin pruebas concretas. Hasta hace unos días, el 2 de julio de 2026, el medio Pie de Nota publicó un reportaje que cambió el tono de toda la discusión. Según esa investigación, la aeronave que trasladó a Zambada y a Guzmán López, un Beechcraft King Air 200, forma parte hoy de una exhibición pública de aviones de guerra en un museo ubicado en El Paso, Texas. Y ahí, en la ficha descriptiva de esa exposición, el FBI presenta la aeronave como parte de uno de sus propios operativos, no de una entrega espontánea entre criminales, no de un aterrizaje fortuito, de un operativo del FBI.
Esa sola frase, escrita en la placa de un museo, es la que ha puesto a temblar la narrativa oficial que Estados Unidos sostuvo durante casi 2 años. Piénsalo un segundo. Si el FBI reclama esa aeronave como parte de uno de sus operativos, eso implica una participación activa de la agencia en la operación que terminó con Zambada esposado. Y si esa participación ocurrió sin que el gobierno de México lo supiera, sin autorización, sin notificación previa, entonces la versión de Ken Salazar y la versión que ahora exhibe el FBI en un museo de Texas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una de las dos miente. Y ese es exactamente el punto que la secretaria de Gobernación puso sobre la mesa esta semana, con una crudeza que rara vez se ve en un vocero oficial. Las versiones son contradictorias, alguien mintió, pero lo que de verdad conecta esto con algo mucho más grande que un capo detenido hace 2 años es lo que representaría legalmente, si se confirma. Rosa Isela Rodríguez fue precisa en su advertencia. Si el FBI participó en la detención de Zambada sin informar al gobierno de México, eso constituiría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. No es un lenguaje casual, es la forma en que un gobierno empieza a construir, con cuidado, un reclamo formal de violación de soberanía contra su principal socio comercial y de seguridad. Y aquí conviene detenerse en lo que significa, en términos prácticos, que un país acuse a otro de operar dentro de su territorio sin permiso. No es un simple malentendido diplomático, es el tipo de acusación que, si se sostiene con pruebas, obliga a explicaciones formales, puede tensar acuerdos de cooperación en materia de seguridad, y coloca en entredicho la manera en que 2 países que comparten 3.180 kilómetros de frontera colaboran o dejan de colaborar contra el crimen organizado. La canciller mexicana, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya dio el siguiente paso. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, confirmó que se envió una solicitud formal a Washington pidiendo que se aclare, con documentos, cómo se ejecutó exactamente la operación que terminó con Zambada en territorio estadounidense. No es la primera vez que México pide esto. Según la propia presidenta Sheinbaum, esas solicitudes de información se han hecho de manera reiterada desde julio de 2024, prácticamente desde el mismo día de la captura. Y en 2 años, México asegura que nunca ha recibido una respuesta satisfactoria. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la pieza que conecta todo. ¿Por qué este caso importa hoy más que nunca? Justo 15 días antes de que un juez en Nueva York decida el destino final de Zambada. El 20 de julio de 2026, el juez federal Brian Cogan, el mismo que presidió los juicios de El Chapo Guzmán y del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, tiene programada la audiencia donde dictará la sentencia definitiva contra Zambada. Y aquí hay algo que pocos canales están explicando bien. Zambada ya no está peleando su inocencia. Se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y participación en organización criminal. Su defensa entregó apenas esta semana una carta al juez donde reconoce, sin rodeos, que la consecuencia legal obligatoria de esa declaración de culpabilidad es una cadena perpetua. No está pidiendo una condena menor. Lo único que solicita es que el juez recomiende que cumpla su sentencia en un centro penitenciario federal con atención médica especializada, no en una prisión de máxima seguridad, invocando sus 76 años y problemas de salud asociados a su edad avanzada. La carta de su abogado, Frank Pérez, incluso compara el comportamiento de Zambada con el de su antiguo socio, El Chapo Guzmán. Mientras El Chapo optó por un juicio de 11 semanas que costó millones de dólares al sistema judicial estadounidense y terminó en 2019 con una condena a cadena perpetua más 30 años adicionales, Zambada evitó ese proceso desde el principio, sin presentar mociones para dilatarlo. Y en un documento presentado ante la Corte, se atribuye a Zambada una frase de reconocimiento de responsabilidad. Admite el daño causado por las drogas ilegales a la población de Estados Unidos y México. Reconoce el costo humano de la violencia generada por su organización y pide disculpas a quienes resultaron afectados. A cambio de esa cooperación procesal, la Fiscalía estadounidense renunció a pedir la pena de muerte en su contra, pero aquí está el detalle que conecta el pasado judicial con la crisis diplomática de esta semana. Zambada nunca dejó de sostener, incluso mientras aceptaba su culpabilidad ante el tribunal, que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos en contra de su voluntad. No se declaró culpable de haberse entregado.
se declaró culpable de los delitos que cometió durante décadas al frente del cártel. Son dos cosas distintas, y esa distinción es exactamente el terreno legal y diplomático que México está tratando de aprovechar ahora mismo. Porque si Zambada fue víctima de un secuestro orquestado en parte por una agencia extranjera dentro de suelo mexicano, eso no cambia su culpabilidad criminal, pero sí cambia radicalmente la legalidad del operativo que lo llevó ante la justicia estadounidense. Y ese es el punto exacto donde Rosa Isela Rodríguez está empujando. No busca liberar a Zambada ni cuestionar su condena. Busca establecer si Estados Unidos violó la soberanía mexicana para conseguirla. Lo que pocos saben es que esta no es la primera vez que Ken Salazar, el entonces embajador, se ve atrapado entre versiones contradictorias sobre operativos binacionales contra el narcotráfico. Y tampoco es la primera vez que México y Estados Unidos chocan por la forma en que se ejecutan capturas de alto perfil sin coordinación previa. Pero sí es la primera vez que la evidencia de esa posible descoordinación queda expuesta, literalmente, en la placa descriptiva de un museo. La cronología que presentó la Segov esta semana no se detiene en julio de 2024. Retrocede hasta enero de ese mismo año, cuando la embajada estadounidense informó a México, sin consultar previamente, sobre un cambio en la medida cautelar de Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo, quien había sido detenido en 2023. México considera que esa decisión unilateral ya representaba, en sí misma, una violación al tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países. Es decir, el patrón de actuar primero y avisar después, según el reclamo mexicano, no comenzó con la detención de Zambada. Empezó meses antes, con Ovidio. Y aquí se abre otro hilo que muy pocos medios han conectado bien. Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, los dos hermanos, hoy colaboran como testigos cooperantes con la justicia de Estados Unidos. Es decir, los hijos de El Chapo Guzmán, la misma organización que alguna vez lideró Zambada junto a su padre, terminaron ayudando a construir el caso que hoy tiene a El Mayo a 15 días de escuchar su condena a cadena perpetua. Traición dentro de traición, en una organización que llevaba casi 40 años operando bajo el mismo nombre. Pero esto no se queda en tribunales de Nueva York ni en placas de museos en Texas. Tiene una consecuencia directa, sangrienta y medible en territorio mexicano. La captura de Zambada no cerró al cártel de Sinaloa, lo partió en dos. El 9 de septiembre de 2024, apenas meses después de la detención, estalló en Culiacán una guerra interna entre las dos facciones que se disputaban el control de la organización, los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo Guzmán, e Ismael, el Mayito Flaco Zambada, hijo de El Mayo, y cabeza visible de la facción conocida como La Malliza. El primer muerto de esa guerra cayó ese mismo día, Juan Carlos, alias el Comandante Coco, líder del grupo Los Ranas y aliado de los Chapitos, ejecutado en un enfrentamiento con gente de La Malliza. Desde entonces, y hasta la fecha, el conflicto no se ha detenido. Según cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en el primer año de guerra, del 9 de septiembre de 2024 al mismo día de 2025, se registraron 1.850 homicidios dolosos y más de 1.800 personas desaparecidas. Solo en Culiacán y sus alrededores, 873 de esas desapariciones se concentran en un radio de pocos kilómetros. 46 elementos de seguridad, entre policías municipales, estatales y agentes federales, murieron en ese mismo periodo. 33 de ellos en la propia capital sinaloense. Detente un segundo en esa cifra. 1.850 muertos en un año, en un solo estado, por una guerra que se desató directamente por la manera en que Zambada fue arrancado del poder. Culiacán llegó a ubicarse en el lugar 17 del ranking mundial de ciudades más violentas, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Y el Índice de Paz México 2025 colocó a Sinaloa en el puesto 22 de las 32 entidades del país, en niveles que los especialistas clasifican como de paz negativa, violencia sostenida combinada con debilidad institucional. Pero lo que de verdad revela la magnitud del quiebre no son solo los homicidios, es cómo cambió la forma de matar. El 29 de junio de 2025, 4 cuerpos decapitados aparecieron colgados en el puente El Seminario, al norte de Culiacán. Junto a ellos, abandonada, una camioneta con otros 16 cadáveres y un mensaje dirigido directamente a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los Chapitos. Era la respuesta de La Malliza a un ataque previo de sus rivales.
Sinaloa, que durante décadas había evitado los niveles de crueldad extrema que sí se vieron en la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo en el noreste del país entre 2009 y 2013, empezó a replicar ese mismo patrón: decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, mensajes explícitos entre facciones. El 7 de abril de 2025, un grupo armado irrumpió de madrugada en un centro de rehabilitación llamado Shaddai, en la colonia San Miguel de Culiacán. Mataron a 9 personas y secuestraron al dueño del lugar. No eran objetivos militares ni operadores identificados de ninguna de las dos facciones. Eran pacientes en tratamiento por adicciones, atrapados en fuego cruzado de una guerra que no eligieron. El impacto económico también quedó documentado. Según estimaciones de la Coparmex estatal, la violencia generada por esta guerra interna ha dejado pérdidas por 36,000 millones de pesos y la desaparición de más de 35,000 empleos formales. Más de 2,800 negocios han cerrado en Culiacán, entre ellos 75 restaurantes. La vida nocturna, que alguna vez fue parte de la identidad cultural de la ciudad, sigue prácticamente paralizada casi 2 años después de que comenzó el conflicto. Y aquí hay un dato que conecta directamente con las plataformas donde tú probablemente estás viendo este video ahora mismo. Al menos 6 creadores de contenido, músicos e influencers murieron asesinados tras ser señalados en volantes repartidos por Culiacán, acusados de colaborar con los Chapitos. Entre ellos Camilo Ochoa, asesinado en agosto de 2025 en el estado de Morelos, y Gail Castro, hermano del influencer conocido como Marquitos Toys, ejecutado en Ensenada. La guerra por el control del cártel más grande de México saltó de los enfrentamientos armados a las redes sociales, convirtiendo publicaciones y videos en sentencias de muerte. El gobierno federal ha respondido con uno de los despliegues de seguridad más grandes de los últimos años en un solo estado: más de 14,000 elementos entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y Fuerzas Especiales, incluyendo unidades blindadas Ocelot y fusileros paracaidistas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha encabezado directamente varios de los operativos más relevantes en la zona. En un año de despliegue, las autoridades reportan la detención de 1,615 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 3,000 armas de fuego, 64 toneladas de droga y el desmantelamiento de 105 laboratorios de metanfetaminas. Pero ni ese despliegue masivo ha logrado que ninguna de las dos facciones imponga su dominio de forma definitiva. Ahí está la paradoja que México enfrenta hoy. El mismo operativo que Estados Unidos presenta como una victoria contra el narcoterrorismo desató, del otro lado de la frontera, casi 2 años de violencia descontrolada, miles de desaparecidos y un estado entero viviendo bajo la sombra de una guerra que nadie ha podido detener. Y ahora, además, resulta que ese operativo podría haberse ejecutado violando la soberanía del propio país que carga con todas esas consecuencias. Pero lo que de verdad convierte este caso en algo explosivo a nivel político no se queda en el terreno diplomático. Se metió también en la política interna mexicana. Legisladores de Morena, el partido en el poder, salieron esta semana a respaldar públicamente la exigencia de la presidenta Sheinbaum. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que Estados Unidos debe aclarar si elementos del FBI participaron en la captura y remarcó que corresponde ahora al gobierno estadounidense dar esas explicaciones. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, fue más allá. Exigió que Washington entregue verdad y justicia sobre el operativo e insistió en que cualquier esquema de cooperación bilateral en seguridad debe respetar de manera estricta la soberanía mexicana. Pero no todas las voces dentro del debate apuntan en la misma dirección. Legisladores de oposición, panistas entre ellos, cuestionaron la postura del gobierno desde otro ángulo. Acusaron que la preocupación de la presidenta por la forma en que se llevaron a Zambada contrasta con lo que consideran una atención insuficiente hacia las decenas de miles de desapariciones forzadas que enfrenta el país. Le recomendaron incluso que dirija sus preguntas hacia el propio exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no haber informado nada sobre lo que ocurría en territorio mexicano el día de la captura. Y Morena, por su parte, salió a rechazar de forma tajante otro señalamiento que ha circulado en paralelo: la acusación de que el gobierno de México opera como lo que algunos han llamado un narcogobierno. La propia Rosa Isela Rodríguez fue enfática en su conferencia: el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Lo que exige, insistió, es simplemente esclarecer los hechos, no encubrir a nadie ni entorpecer que la justicia siga su curso contra quienes cometieron delitos.
Aquí está el detalle que le da a este caso una dimensión que trasciende lo judicial. No se trata solo de determinar si un capo fue detenido legal o ilegalmente. Se trata de establecer un precedente sobre hasta dónde puede llegar Estados Unidos operando dentro de territorio mexicano sin que las autoridades locales lo sepan, mientras la relación bilateral en materia de seguridad y comercio sigue siendo, hoy mismo, una de las más estrechas del mundo. Apenas semanas atrás, la Secretaría de Economía mexicana reportó que las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de $54,180 millones tan solo en mayo de 2026. Es decir, México y Estados Unidos dependen entre sí económicamente como pocos países en el planeta, al mismo tiempo que libran esta disputa sobre soberanía y operativos encubiertos. Ese contraste es exactamente lo que hace tan delicado este momento. Ambos gobiernos necesitan cooperar en materia de seguridad para contener cárteles que operan a ambos lados de la frontera. Pero esa cooperación se construye sobre confianza. Y la confianza es precisamente lo que está en juego cada vez que sale a la luz un episodio como el de la avioneta exhibida en Texas. La pregunta que queda flotando, la que nadie en Washington ha respondido todavía con claridad, es simple. Si el FBI no participó en la operación, como aseguró categóricamente el embajador Ken Salazar durante meses, ¿por qué esa misma agencia exhibe públicamente la aeronave utilizada como parte de uno de sus operativos? Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y mientras esa contradicción no se resuelva, seguirá alimentando la desconfianza entre dos gobiernos que, en el papel, se presentan como aliados estratégicos contra el crimen organizado. México ya dio el siguiente paso formal. Solicitó a la embajada estadounidense información puntual sobre la aeronave, sobre quién la operaba y sobre por qué terminó exhibida como trofeo de una agencia que juró no haber tocado el caso. La Segov adelantó que continuará haciendo estas solicitudes de información hasta obtener una respuesta documentada, no declaraciones sueltas en conferencias de prensa. Y aquí es donde este caso deja de ser solo sobre un capo capturado hace 2 años. Se convierte en una prueba de qué tan dispuesto está Estados Unidos a ser transparente con uno de sus socios más importantes cuando se trata de admitir que actuó, quizás, fuera de las reglas que ambos países dicen respetar. Zambada, mientras tanto, espera en una celda federal el 20 de julio, la fecha en la que sabrá si pasará el resto de sus 76 años en una prisión de máxima seguridad o en un centro con atención médica especializada. Su destino personal, en términos legales, ya está prácticamente sellado. Cadena perpetua, sin posibilidad de apelación real contra ese resultado. Lo que todavía no está sellado es si el camino que lo llevó hasta ese tribunal se hizo respetando las reglas entre dos países, o si Estados Unidos cruzó una línea que México apenas ahora empieza a poder demostrar con algo más que sospechas. La captura de El Mayo Zambada iba a ser, según Washington, el golpe que empezaría a desmantelar al cártel de Sinaloa. Casi 2 años después, el cártel sigue vivo, dividido en 2 facciones que se han matado entre sí más de 1,850 veces, y el propio operativo que lo originó todo está bajo sospecha de haber sido, él mismo, un delito contra la soberanía del país que hoy carga con las consecuencias. La justicia contra Zambada probablemente se va a cumplir el 20 de julio. Lo que aún nadie sabe es si, junto a esa sentencia, también se va a cumplir la exigencia de México de que alguien, finalmente, diga la verdad completa sobre cómo lo atraparon.